Hola, en este video, este grupo de videos tienen el objetivo de que ustedes aprendan dos cositas. La primera cosa es que sepan identificar los diferentes tipos de datos que podemos recoger en derecho. Y el segundo es que una vez que identifiquen los datos o los tipos de datos, sepan cuál es el enfoque metodológico más apropiado para cada tipo de dato. Este grupo de videos va a estar dividido en 4 partes. Y vamos a comenzar con esta parte que es una presentación y la presentación va a incluir también lo que viene, que es que aprendamos los tipos de datos y después vamos a averiguar los enfoques metodológicos. Bien, entonces comencemos con lo primero. De acuerdo, entonces lo primero que vamos a ver es la importancia de los datos. Y vamos a ver primero nos preguntaremos primero qué es un dato. Un dato es una unidad de información que está asociada a un objeto de estudio. Y el objeto de estudio es aquello que observamos. Cuando nosotros investigamos algo, lo que queremos es observar un fenómeno. Entonces, aquí tengo 3 ejemplos de fenómenos que se pueden observar. Por ejemplo, es posible que nosotros queramos observar las condiciones físicas de las personas que se encuentren privadas de libertad. Si estamos observando eso, es posible también transformar eso en una pregunta. Por ejemplo, ¿en qué condiciones físicas se encuentran las personas privadas de libertad? Ahí está. Entonces, como pueden ver, el objeto de estudio es aquello que estamos observando. En este caso, estamos observando las condiciones físicas de un grupo de personas. En este segundo ejemplo, lo que estamos observando es ¿qué opinan los expertos sobre los cambios introducidos por el nuevo Código Procesal Civil? Entonces, en este caso, pues es otra cosa que estamos observando, pero igual, para contestar esta pregunta tenemos que ir y averiguar, tenemos que ir y recoger datos, probablemente consultar a los expertos. Finalmente, otro problema que hubo hace poquito, muchas personas se preguntaron si fue constitucional la sucesión de Yanine Áñez. Yo no voy a meterme a contestar eso, es muy escabroso el tópico, pero creo que es un tópico jurídicamente hablando interesante, porque es un tópico complejo, que se presta a múltiples interpretaciones. Entonces, este es otro tipo de objeto de estudio. Entonces, como pueden ver, los objetos de estudio es aquello que nosotros observamos. Y cuando hacemos investigación, tenemos que identificar primero nuestro objeto de estudio y después, cuando lo tenemos bien identificado, tenemos que recoger datos de algún sitio porque queremos averiguar algo, ¿verdad? Como se plantean en formato de preguntas, pues lo que queremos es responder las preguntas. Así que tenemos que extraer datos de algún lado. Y una vez que extraigamos los datos, tenemos que analizar los datos de tal modo que podamos ofrecer una respuesta. Entonces, ahorita mismo me gustaría, por favor, que recuerden estos 3 pasos. En cualquier investigación, el primer paso es identificar un objeto de estudio. El siguiente paso es recoger datos vinculados con el objeto de estudio. Y el tercer paso es analizar estos datos de tal modo que podamos responder la pregunta que nos hemos planteado. Ahora tenemos esto, miren, entonces en el primer ejemplo, como si recuerdan, nos hemos preguntado cuáles son las condiciones físicas de un grupo de reos. En este caso, si esa es nuestra pregunta, es pertinente que recojamos estos datos, recojamos datos como el peso, la altura, la edad, el porcentaje de grasa corporal. Y estos datos, si ustedes se fijan, pues podemos medirlos con instrumentos, con básculas, con metros, qué sé yo. Podemos recoger estos datos con instrumentos de medición y obtenemos como resultado datos, pero en este caso noten por favor que todos los datos que estamos recogiendo son numéricos. Entonces son datos numéricos. Todavía no hemos analizado estos datos, solamente estamos recogiendo los datos. Son datos numéricos. ¿Por qué? Porque se traducen como variables numéricas. En el segundo ejemplo, nos hemos preguntado qué opinan los expertos sobre el nuevo Código Procesal Civil. En ese caso, pues vamos a preguntar expertos, tendremos que buscarlos y cuando estemos con ellos les vamos a preguntar algunas cosas. Y estas personas nos contestarán también algunas cosas.
sus respuestas, cada una de sus respuestas significa un dato diferente para nosotros. Pero lo que nos conteste no va a estar codificado numéricamente, no se va a representar en números, sino que se va a representar en texto. Por eso en este ejemplo los datos son textuales, no son datos numéricos, son datos textuales. Finalmente, en la última pregunta que nos hemos hecho, nos preguntamos si fue constitucional la sucesión de Yanine Áñez. En este ejemplo, pues lo que queremos es averiguar si es compatible con el ordenamiento jurídico. Recordemos, si no recordaban, recordemos que el ordenamiento jurídico o sistema normativo es este conjunto de normas internamente coherente y jerárquicamente organizado. Típicamente se representa como una pirámide y muchos le llaman la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Esta pirámide que representa los diferentes bloques normativos en orden de jerarquía. Por eso hemos dibujado una pirámide para representar nuestro ordenamiento jurídico. De este ordenamiento jurídico obtenemos normas o fuentes normativas. Perdón. Obtenemos fuentes normativas. Y estas fuentes normativas, pues son las fuentes normativas las extraemos del sistema normativo del ordenamiento jurídico. Y cada una de estas fuentes normativas representa un dato. En este caso, los datos son normativos. Bien, entonces, alguno de ustedes quizás esté preguntándose ahorita, pero no están representados en texto. Las normas no serían también datos textuales. Y la respuesta es, pues, evidentemente las normas son texto. Sin embargo, las normas se analizan con métodos de interpretación normativa. Entonces, es conveniente. Es una especie calificada, si quieren, de textos. No son textos como cualquier texto, son textos calificados o especiales. Son especiales porque se aplican sobre ellos métodos de interpretación especializados. Entonces vale la pena que los separemos de otros tipos de datos. Entonces lo que hemos visto es que en las investigaciones, pues podemos recoger, en las investigaciones jurídicas, podemos recoger tres tipos de datos en función de cómo están codificados. Datos numéricos, datos textuales y datos normativos. Bien, entonces existen diferentes tipos de datos. Y lo que vamos a ver en los siguientes videos es que el enfoque metodológico que nosotros vamos a aplicar o el enfoque metodológico que es más pertinente depende del tipo de dato que estemos recogiendo. Si es numérico, textual o normativo, cada uno de esos tipos de datos tiene un enfoque metodológico propio. Así que nos vemos en el siguiente video. Puedes tomar un descanso. Es el objetivo de Quebrar los videos, que tomemos descansos ustedes y yo. Así que hasta el próximo video. Gracias.